Amante Padre Celestial, en esta tarde estamos muy gozosos de poder estar aquí juntos, especialmente porque tiene que ver con el estudio de tu palabra. No hay reunión más gozosa y de mayor beneficio para nosotros que cuando nos reunimos a escuchar tu palabra, a recibirla con gozo en nuestros corazones y a permitir que tu Espíritu Santo nos explique y la aplique a nuestras vidas diarias. Señor, que esto sea el deseo con el cual venimos aquí esta noche y lo que tú hagas en nosotros, que te lo permitamos hacer. Te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre bendito de Jesús. Amén. Esta noche vamos a repasar los versículos de memoria de la última mitad, o sea, comenzando con los versículos que aprendimos cuando estudiamos el santuario, y el primero de ellos es Éxodo 25:8. Así que comencemos a repetirlos. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Luego viene Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No nos quedemos nomás con la primera parte de lo que Él es fiel y justo para hacer. Permitámosle que nos limpie de toda maldad también. Salmo 68:24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi Rey, en el santuario. Salmo 85:10 habla de la misericordia y de la justicia, y qué bien balanceada está en el carácter de Dios. Y dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Vimos esto y lo seguimos viendo cada vez que recordamos y vamos en nuestras mentes al Calvario. Allí vimos cómo la misericordia y la justicia fueron expresadas allí en una manera tangible en la muerte de Cristo por los pecadores. El que le sigue a ese, Salmo 103:12, y habla de los puntos cardenales. Como dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Gálatas 2:20, hablando de la crucifixión, no fue Cristo solamente, sino que Él nos invita también a que tomemos su cruz y seamos crucificados, ¿verdad? Y allí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias por avisarme, Ofelia. El que le sigue a ese es Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios que podemos tener esa paz completa en nuestro corazón. No hay necesidad de que tengamos ansiedad ni preocupación de ninguna clase. El temor no existe donde el amor perfecto de Dios está. No primera, sino segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista, por la fe. Esa es la manera en que el cristiano anda a diario. Y cuando no estamos andando a diario en esto y nos damos cuenta que estamos nerviosos y ansiosos y preocupados y llenos de enojo y de ira, y etcétera, etcétera, tenemos que darnos cuenta que hemos estado andando de vista y no por fe. Esos es los mejores síntomas que podemos encontrar para darnos cuenta. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente. Eternamente no se refiere solamente a la cantidad de tiempo, sino que es por completo, de una forma definitiva. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios, que eso es lo que él hace.
Romanos 7:12 habla de la ley y del mandamiento. Esto está en el Nuevo Testamento porque es donde Romanos está y allí nos damos cuenta de que los mandamientos, la ley de Dios no se han abolido, no se han acabado, no se han puesto a un lado. Allí el apóstol Pablo habla de los mandamientos y se expresa de la siguiente manera. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Así que como refleja el carácter de Dios, pues esa es la descripción también del carácter de Dios, santo, justo y bueno, así como los mandamientos y la ley. El versículo nuevo que va con el capítulo que estamos ya por terminar, el capítulo 15, viene de Filipenses 2:9-13 y es la continuación de la primera parte que nos habíamos aprendido ya hace varios meses. Habíamos aprendido Filipenses 2:5-8. Ahora estamos aprendiendo y ya debemos tener en nuestras mentes a Filipenses 2:9-13. Comienza diciendo, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre. Luego vienen el 12 y el 13. Basado en esto, dice, por tanto, como sabemos que dejó Cristo, que se bajó de su gloria hasta lo más profundo para alcanzarnos. Eso es del 5-8. Y ahora lo que repetimos del 9-11, el nombre que Dios le ha dado para que todos lo confiesen y se postren delante de él. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con reverencia y seriedad. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros obra. No es que ustedes lo van a hacer por sí mismos, no. Permitan que Dios lo haga y ocúpense en entregarse a Él, en rendirse a Él, para que Él ponga en vosotros las dos cosas, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Bueno, entonces esto nos trae al punto donde vamos a regresar a nuestro capítulo. Y estamos en el capítulo 15. Como habíamos dicho antes, esta es la tercera parte de 4 que forman la serie de Revisitando el 1888. El título de en que estamos ya casi por terminar, como dije antes, es Justificación o Rectitud por la Fe. Estábamos hablando de la pregunta que se nos había hecho. Considerando lo que el hermano o el pastor Jones estaba predicando en cuanto a creer y lo que es la fe, y la carta que la hermana White le envió diciéndole, tenga cuidado cómo presenta estas cosas, porque hay personas que están confundidas, no saben la diferencia entre una cosa y la otra, y están tomándolo por un lado que no es correcto. Habíamos leído ya bastante en cuanto a esto y ya habíamos visto una de las cosas que la hermana White había explicado era que en el caso del tiempo de Jesús, cuando Jesús le habló a sus discípulos y a las demás personas que lo seguían, la razón por la cual no le entendían y más bien se tornaban en contra de él, contra su enseñanza, era porque eran lamentablemente ignorantes, como no habían entendido las verdades primeras y básicas. Ahora cuando venían verdades más profundas, más avanzadas, entonces decían, no, esto no sirve para nada. Más bien vamos a buscar la forma de deshacernos de él. Está predicando cosas que son horribles, que no tienen ningún sentido.
porque eran lamentablemente ignorantes. Y la razón por qué eran ignorantes, que esa es la otra cosa que es triste, es que habían escogido ser ignorantes, habiendo tenido los oráculos de Dios, la verdad de Dios desde el principio, habiendo tenido el santuario para que les ayudara a comprender el plan de salvación. Sin embargo, habían seguido sus propias ideas y opiniones y habían dejado a un lado la palabra de Dios. Entonces, en la página 214, en la parte de arriba, se hacía la pregunta otra vez, ¿cuál era el problema? El problema era que la gente era lamentablemente ignorante. Y habíamos seguido hablando en cuanto a esto, habíamos llegado ya hasta la página 215, 214, y lo último que habíamos hablado la vez pasada era en cuanto a la historia del paralítico. La habíamos leído del capítulo 5 de Juan, del 1 al 9, y habíamos visto cómo había ocurrido ese milagro que Cristo había hecho, Cristo había hecho cuando sanó al paralítico. Y el segundo párrafo de la cita del camino a Cristo, perdón, de fe y obras. Estoy perdida aquí, creo yo. Sí, estoy perdida. Perdón, estamos en la página 216. Allí es donde está la cita del Camino a Cristo, la página 50 y 51. El segundo párrafo de esa cita, entonces, fue el último que leímos. Voy a leerlo otra vez. Esta es la aplicación de lo que ese milagro hecho para sanar al paralítico nos ayuda a entender en cuanto al pecado, el perdón y cómo recibir el perdón. Entonces dice, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón. Perdón aquí. Y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? ¿Confiesas tus pecados y te entregas a Dios? ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. Vamos a seguir leyendo de allí en adelante. Entonces, aquí Elena de White está hablando tan claramente como Alonzo Jones, ¿no es así? No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Créelo, y Dios suplirá el hecho. Es tan claro y simple, exactamente como Jones mismo lo expuso. El gran problema con la forma clara en que Alonzo T. Jones hablaba era que no podían ver más allá del punto de justificación. Podían ver la declaración de la justicia de Cristo para la remisión de los pecados pasados. Eso está bien. Pero, ¿qué fue lo que leímos antes? Leímos que hay condiciones, hay un cambio, una transformación, hay una santidad práctica que debe ser evidente en la vida. Y el mensaje de Jones no podía armonizar con eso. Pero recuerda que Elena de White le dijo, sé lo que usted quiere decir. Eso es exactamente la forma en que yo lo entiendo también. En otras palabras, lo que ellos estaban perdiendo allí era, ellos sabían lo que era creer o creían que sabían lo que era creer, pero se les olvidaba, no habían hecho la unión entre lo que es creer y actuar sobre lo que se cree. El hombre creyó que Cristo podía sanarlo y cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él se levantó. No porque hubiera podido de sí mismo, tenía 38 años ahí en esta, pero porque creyó que la palabra de Cristo era suficiente para él. Y entonces eso lo vivificó de manera que pudo pararse. Seguimos leyendo. Hay una cosa
que el cristianismo de hoy olvida muy fácilmente o pasa por alto rápidamente: el significado real de la justicia. La justicia es el buen hacer o hacer el bien. Así que cuando hablamos de la justicia por la fe, no estamos hablando de una aura santa, una aureola, ni de una transacción legal. Aquí le pusieron el sello y pasaron el papel al otro escritorio. No, no, no. Aquí estamos hablando de la realidad en la vida práctica. El mensaje que fue dado en 1888, y estamos ahora en la página 217, fue un mensaje de buen hacer por la fe. Eso es lo que quiere decir justificación por la fe. Quiere decir buen hacer por la fe o la rectitud por la fe. Pero a causa de que la gente no entendía cómo funciona la fe, se ahogaron o se atragantaron con las palabras de Jones. Colosenses 2:6 comunica este principio básico. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús? Al creer en la palabra de Dios, tomarla simplemente creyendo que Él puede cumplir lo que dice y producir el hecho real en la vida. Ahora vamos a leer. Allí está Colosenses 2:6, parte de ello dice allí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, ¿cómo recibieron a Cristo? Porque creyeron. No sintieron un espíritu de alegría y de gran alborozo. No, creyeron en Cristo y Cristo fue de ellos. Pero entonces pensamos a veces que para recibir a Cristo creemos en Él por fe, pero para andar en Él, entonces tenemos que hacerlo por obras. Y allí es donde está la mala interpretación. Vamos a Colosenses. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses 2 y vamos a leer otra vez el 6 y luego vamos a leer el 7 también. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses 2, 6 y 7. En el versículo 6 dice, como ya leímos en el libro: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Lo recibisteis por fe? Andad por fe. En el 7 nos demuestra allí claramente qué es el significado de esto. Dice: arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y confirmados en qué? En la fe. Así como comenzamos con raíces muy pequeñitas, raíces como cuando apenas tú pones un granito de maíz en agua y le ves salir las raicitas y el tallo pequeñito y luego la hojita, etcétera. Pero eso no está listo para dar un fruto todavía. Pero ¿cómo sigue creciendo? Ahondando esas raíces y tomando por medio de las raíces toda la nutrición que necesita, y así el resto sigue creciendo. Por eso dice allí, arraigados, o sea, con raíces profundas, y sobreedificados, quiere decir que tenemos un fundamento fuerte también en Él, y confirmados. No solamente firmados o creyendo, sino que estamos seguros, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracia. De la manera que conocimos a Jesús, de la manera que nos entregamos a Él por la fe, así tenemos que seguir creciendo por la fe. Entonces volvemos al libro. ¿Cómo recibisteis perdón de vuestros pecados? Al tomar a Dios en su palabra, creyendo que Dios cumpliría su palabra a vosotros. Recuerde lo que dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No nos manda un papelito firmado, no sale un letrero en el cielo diciendo tus pecados ya fueron perdonados, tal fecha a tal hora. No.
Creímos que Él lo hace y creemos y somos perdonados. Entonces seguimos allí. Así que de la manera que habéis recibido a Cristo, así andad en Él. Continuad tomando a Dios en su palabra tal como es. Si Dios os da la promesa, confiad y depended de Él para suplir el hecho. Palabra de vida del Gran Maestro, página 41, comienza con dos palabras muy hermosas. Dice, nuestra parte. Dos palabras muy importantes, nuestra parte. ¿Y acaso no queremos saber cuál es nuestra parte? Pues Dios no hará todo por nosotros. Esto se describe como una cooperación donde Dios y el hombre trabajan juntos. Entonces veamos aquí cuál sería nuestra parte. Seguimos en la cita. Dice, nuestra parte consiste en recibir. ¿Qué es recibir? La palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Número 2, aferrarnos a ella. Quiere decir creer. Y rendirnos plenamente, quiere decir que le permitimos, ¿verdad?, a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez pensando en el significado de cada parte. Nuestra parte consiste en recibir la palabra, ya sea leída o que la escuchemos. La palabra de Dios. Aferrarnos a ella, creer en ella. Eso es lo que quiere decir aferrarnos a ella por la fe. Y rendirnos, permitirle plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Creer que la palabra de Dios producirá aquello mismo que ha pronunciado. Por lo tanto, cuando la ley de Dios viene a nosotros y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esa es una promesa. Es la palabra de Dios con el poder en ella para producir aquello mismo en nuestras vidas. Luego, cuando venga nuevamente y diga, no mentirás, debemos recibir esta palabra como teniendo poder en sí misma para guardarnos de mentir. En el deseado de todas las gentes, Elena de White refiere a Salmos 119:11 como Cristo hablando. Cristo dice estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tenemos razón para creer que estas fueron las palabras de Cristo? Claro que sí. ¿Cómo le contestó al enemigo cada vez que venía a tentarlo? Por lo menos en las 3 tentaciones que se encuentran en Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que hace él? Exactamente lo que acabamos de leer aquí. El enemigo venía con una tentación y él lo primero que contestaba, escrito está, bla, 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 y enseguida le decía qué era lo que estaba escrito. En mi corazón he guardado tus dichos. Eso era lo que él había hecho desde niño en las rodillas de su mamá, sentado sobre su mamá. Su mamá lo había enseñado a que guardara todas esas cosas en su corazón porque eso lo protegerían de caer en la tentación. Para no pecar, ya que esa palabra en sí mismo lograría el hecho en sí. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cuál fue su respuesta? Aquí está. Cristo, escrito está. Y esa fue su defensa. Su fe, la cual fue la misma fe que Abraham poseyó, tomó a Dios en su palabra y creyó que él la cumpliría. Creía que la palabra en sí misma haría exactamente lo que decía. Uno de los últimos artículos que Elena de White escribió alguna vez fue para una publicación titulada Bible Training School, o Escuela de Entrenamiento Bíblico, del 1 de junio de 1915, el mismo año en que ella murió. En el párrafo número 1, aquí ella describe de la siguiente manera con respecto a la fe. Y dice, la obra de la fe significa más de lo que pensamos. Significa la confianza genuina en la palabra desnuda de Dios. O sea, sin ningún añadido. ¿Qué significa la fe? Confianza genuina en la palabra desnuda de Dios. Sigue diciendo,
Por nuestras acciones debemos demostrar que creemos que Dios hará tal y como Él lo ha dicho. ¿Por medio de qué se revela la fe? Por nuestras acciones. Estamos llamados a vivir una vida santa. Podemos, porque Dios ha prometido mantenernos santos. Él ha prometido que no tendremos dioses delante de Él. Él ha prometido que no mentiremos. Él ha prometido que no codiciaremos. Esta es su palabra y si la creemos, entonces con nuestras acciones mostraremos que creemos que Dios hará tal y como Él lo ha dicho. En la misma manera que cuando Cristo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué sucedió? Él creyó y se levantó y anduvo. No mentirás. Ahí está la palabra de Él. Entonces, ¿qué pasa? No mentimos. ¿Por qué? Porque creemos que Él nos puede guardar de mentir. No es de nuestra fuerza. No tenemos que depender de lo que nosotros podamos o no podamos. Si somos débiles y no sabemos esto o estamos acostumbrados a mentir toda la vida, ¿lo vamos a seguir haciendo? No si creemos lo que Dios nos está prometiendo. Ahí está la conexión entre la fe y las obras. La fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Las ruedas de la naturaleza, seguimos leyendo ahora en la cita, y de la providencia no están diseñadas para rodar hacia atrás ni para detenerse. Debemos tener una fe que avanza y trabaja, una fe que obra por el amor y purifica el alma de todo vestigio de egoísmo. No es del yo, sino de Dios, de quien debemos depender. No debemos acariciar la incredulidad. Me encanta la manera que lo pone allí, ¿verdad? Porque hay a veces que decimos, exacto, así como lo está mostrando ella en la pantalla allí, ¿verdad? No debemos tomar la desconfianza y la incredulidad y decir, ay, sí, pero es que ¿cómo voy a creer yo semejante cosa? No. Eso no tiene ningún sentido. Si así era mi mamá, y así era mi abuelito, y así era mi tío, yo lo que tengo, esos son los genes, así es como yo soy, no puedo hacer nada más. Y acariciamos la incredulidad. Y en vez de creer a Dios, creemos lo que nosotros estamos diciendo y estamos desconfiando. Hacemos lo opuesto. ¿Por qué? Porque creemos en nosotros en vez de mirar a Cristo, que Él es quien puede. Y Él ha prometido que nos va a mantener sin caída. Sigamos leyendo. No debemos acariciar la incredulidad. Debemos tener esa fe que toma a Dios en su palabra tal como es. Esa fe que toma a Dios en su palabra tal como es. Si tenemos esa fe, si tenemos una fe que diga amén a todo lo que Dios diga, Dios nos llamará justos o rectos, porque esa palabra va a producir en nosotros lo que pronunció. El otro aspecto que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 4 es que Dios cuenta esas cosas que no son como si ya fueran. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 4 y versículo 17. Romanos 4. Cuando encuentren Romanos 4, pongan su mano o un papel o algo allí para que marquen y vamos a buscar al mismo tiempo. Le va a quedar difícil a Janet poner los dos, pero vamos a buscar también Génesis 17. Así que encuentren Romanos 4, márquenlo. Ténganlo allí con la mano porque vamos a leer Romanos primero, pero vamos a tener Génesis 17 listo. Vamos a comparar. Génesis 17. Ok, tenemos a Génesis 17, entonces vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 17. Dice así. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas
que no son como si fueran. Entonces, vamos a ver a qué se está refiriendo aquí. Es una cosa bella y preciosa. Vamos a Génesis. Allí está diciendo que por padre de mucha gente esté puesto. Está hablando de Abraham, ¿verdad? De eso hemos estado hablando ya y debemos ya saber de qué es esto. Pero vamos al capítulo 17 de Génesis. Y en el capítulo 17 vamos a leer primero el versículo 5. Aquí está Dios hablando con Abraham. Y entre otras de las cosas que le ha dicho ya, le dice en el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en el capítulo 17? Bueno, tenía uno, pero no era el de la promesa, ¿verdad? Tenía a Ismael, pero ese no era. Así que no tenía ningún hijo de la promesa. No tiene todavía el hijo que le va a dar la descendencia de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Te vas a llamar Abraham. Cada vez que te llamen a comer, van a decir, Padre de muchedumbres y de naciones, venga a comer. Cada vez que te presenten a una persona por primera vez, la persona te va a decir, mucho gusto, me llamo Jerónimo. Y Abraham iba a decir, yo me llamo Padre de muchedumbres de gentes. Como si eso fuera poco, vamos en el mismo capítulo 17 de Génesis. Génesis 17, vamos al versículo 16. Así que aproximadamente unos 11 versículos después de que Dios le cambie el nombre a Abraham y lo llama Abraham, padre de muchedumbres, en el versículo 16 está hablando ahora de la esposa. Comencemos en el 15, con eso nos damos cuenta. Dice, dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. ¿No me han creído? ¿Tienen duda? ¿Están acariciando, como decía aquí, la incredulidad? Les voy a cambiar el nombre para que cada vez que lo escriban o firmen o se lo tengan que dar a otra persona o se llamen el uno al otro, van a recordar que yo les dije, usted va a ser padre de muchedumbres y usted va a ser madre de naciones y reyes vendrán de usted. Porque él llama las cosas que no son como si ya existieran. Por eso cuando nos dice, eres justo, no es porque hicimos que, ¿cómo declaró él a Abraham justo? Cuando Abraham creyó. Porque Abraham le creyó, mira las estrellas y así va a ser el número de tus descendientes. Abraham le creyó y él dijo, eres justo. ¿Por qué? Porque me creíste. Porque creíste en el poder que va a traer a la realidad lo que mi palabra pronunció. Estamos en la página 218. Vamos a seguir de allí entonces. Así que en el año de probación que la iglesia podría haber tenido si hubiera accedido al mensaje, Dios sabía que la palabra podría haber producido esa misma santidad en ellos, ya que su palabra no regresa a él vacía. Viví una experiencia interesante mientras preparaba este estudio en particular. En mi mente quería seguir estudiando diferentes aspectos de todo el mensaje, tal como la justificación, santificación, etc. Pero cada vez que intentaba prepararlos, Dios no me permitía pasar por alto el punto de que justicia es por la fe. No importa qué tan claros podamos estar en todos los demás temas, si no hemos comprendido lo que realmente es la fe y lo simple que es,
Cuando Dios acuda a nosotros tan claramente como lo hizo a través de Alonzo T. Jones en 1893, ¿cuál será nuestra reacción? Diremos, bueno, no estamos muy seguros de eso. Y luego sacaremos la misma cita de 1886. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa creer. Review and Herald del 18 de octubre de 1898, párrafo 7. Escuchemos lo que la hermana White escribe para nuestra amonestación. A las 9 en punto, asistí a una reunión de los estudiantes o jóvenes. Entonces eran jóvenes, no eran adultos, maduros, ancianos. Estudiantes en la capilla de la escuela. Alrededor de 80 estaban presentes y la sala estaba llena. Se dedicó 1 hora a leer y hablarles sobre la necesidad de comprender cómo ejercer la fe. Esta es la ciencia del Evangelio. Esa es la ciencia del Evangelio, no solamente en 1888. Esa es la ciencia del Evangelio hoy también. La Escritura declara, sin fe es imposible agradar a Dios. El conocimiento de lo que significa la Escritura cuando nos incita a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. Sufrimos mucha dificultad y pena a causa de nuestra incredulidad. Esto no es solamente los adultos, los jóvenes, no son solamente los jóvenes, también los adultos. Todos sufrimos una dificultad y pena a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Debemos abrir paso por entre las nubes de incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos nosotros obedecer el Evangelio para salvación hasta que la ciencia de la fe se comprenda mejor y hasta que se ejerza más fe. ¿Qué quiere decir ejerce o ejercer? Es ejercicio. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Cuando Cristo dijo, levántate, toma tu lecho y anda, aunque tenía 38 años de paralítico, ¿qué hizo? Ejercitó los músculos, los nervios, los tendones, los huesos, todo el tejido. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Cristo. No puede haber perfección del carácter cristiano sin esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Imagínense ustedes, de esto es que hablaron por 1 hora con los jóvenes de esa escuela. ¡Qué belleza! Qué belleza que enseñemos y entrenemos a nuestros jóvenes a que puedan sentarse a estudiar en cuanto a temas tan importantes como estos, temas que nos preparan, no solamente para vivir aquí, sino para vivir en la tierra nueva, para recibir a Cristo cuando regrese. Seguimos. ¿Qué es más esencial que cualquier otro conocimiento? ¿Cómo cultivar la fe? Pero ¿sabe lo que es la fe? La pregunta hecha por el carcelero al apóstol Pablo fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que él le respondió? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, solo cree, sí, pero necesitamos entender a qué se refieren las Escrituras cuando dicen cree. El Señor le dio a su pueblo un mensaje precioso a través de los pastores Jones y Waggoner, pero la iglesia nunca recibió el mensaje. No solo por el orgullo humano en los ministros. Este es un párrafo triste, un párrafo bien triste. No solo por el orgullo humano en los ministros, pero los miembros de la iglesia fallaron en recibirlo porque no habían sido educados con respecto a los principios fundamentales de la fe. ¿Es este el problema con que usted se encuentra? ¿Se confunde con lo que significa creer cuando la palabra de Dios dice cree? En Manuscript Releases, Manuscritos Publicados, volumen 8, página 221, dice, el ángel dijo, algunos se esforzaron demasiado en creerlo,
La fe es muy simple. Vosotros estáis mirando mucho más lejos por encima de ella. ¿Hemos estado haciendo eso toda nuestra vida? Podría ser que hoy mismo no estamos captando el punto simplemente porque no entendemos la ciencia de la fe. Después de todo, el mensaje era la justicia por la fe. Podemos enfocarnos mucho en la justicia y en todo el buen hacer de las acciones correctas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto viene de Hebreos 11:6. En cuanto al mensaje de 1888, Elena de White escribió en los materiales titulados en inglés de Ellen G. White 1888 Materials, página 281, lo siguiente. La religión de Jesucristo no ha sido definida tan claramente como debía de ser. Para que las almas que buscan el conocimiento del plan de salvación puedan discernir la simplicidad de la fe. En estas reuniones de John C. Wagner, esto se hizo tan claro que hasta un niño podía entender qué es una entrega inmediata, voluntaria y confiada del corazón a Dios. Una entrega, una entrada en unión con Cristo, en confidencia, una obediencia cariñosa a cumplir todos sus mandamientos por los méritos de Jesucristo. Es un acto decisivo de la persona, la entrega de la custodia del alma al Señor. ¿Entrega a quién? Al Señor. Es confiar en Él porque Él cumplirá su palabra. Es el remontar por Cristo, aferrados a Cristo, aceptando la justicia de Cristo como un regalo gratuito. La voluntad debe rendirse a Cristo. La salvación es a través de la fe en la justicia o rectitud, el buen hacer, el buen obrar de Cristo. En nuestro primer estudio de esta serie, que lleva por título Revisitando el 1888, vimos cómo el Señor necesita hablarnos cada vez más simple. Pero si Dios viene a nosotros hoy y habla más simple de lo que lo hizo en 1893, podríamos perder nuevamente su simplicidad porque todavía no hemos sido educados en relación a la fe. Que Dios nos ayude a llegar al punto en que sabemos por experiencia propia que Dios cumple exactamente lo que dice. Él mismo hará lo que dice. ¿Acaso no dicen las Escrituras que es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad? Filipenses 2:13, ¿verdad? ¿Y qué dice antes de eso? Ocupaos en vuestra salvación, en Filipenses 2:12. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es nuestra salvación en asirnos de la palabra de Dios. Perdón, leí mal. Nuestra parte en nuestra salvación es asirnos de la palabra de Dios, resignarnos a su cumplimiento y sea lo que diga, sea lo que sea que el Señor diga, que podamos decir amén, que así sea. Y Dios suministrará el hecho. En nuestro próximo estudio tomaremos esta fórmula y aplicaremos su verdad para nuestra generación. Pero hasta entonces, que Dios nos ayude a ser cual niños pequeños. Si papá lo dice, entonces así es. Amén. Quisiera terminar con un par de textos que nos ayudan a entender también otra de las cosas que tenemos que poner atención en cuanto a enseñar a otras personas y compartir con otros y enseñarles que creer en Dios es como un niño que cree en sus padres. Hay un problema que se presenta hoy. Dios lo puede sobrepasar, puede sobreponerse a esto, claro que sí. Pero tenemos que estar pendientes de estas cosas también, porque hoy en día son muy pocos
los que tienen padre o los que tienen un padre que verdaderamente es un reflejo de lo que Dios es, del carácter de Dios. Y entonces cuando se les habla de que Dios los va a llevar de la mano como un padre y los ama como un padre, dicen, no, 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 yo no quiero nada, no, 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 que padre ni que nada, si mi papá le pegaba a mi mamá y me trató así y me trató así, y no queremos nada con un padre porque no, la experiencia fue terrible. Vamos a segunda de Timoteo 3:3. Segunda de Timoteo 3:3. Está en el Nuevo Testamento, después de Hechos y Romanos y Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, y allí entonces vienen primera y segunda, Tesalonicenses primero y luego Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días, porque de esto que estamos hablando, de los padres, etcétera, aquí está. Sin fe, dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el versículo 3 se mencionan algunos de ellos. Dice, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Desleales. Y cuando los padres de las familias son desleales, tienen un hijo aquí y otro hijo allá y tratan mal al uno y hoy prometen una cosa y mañana hacen la otra, esa deslealtad entonces trae una incredulidad en el niño y en el joven y en el adulto que después crece, y tenemos que aprender, tenemos que enseñar qué es el Padre Celestial, cómo es de diferente a todos los seres humanos. Bendito el que tiene un padre en el cual se ha visto el poder de Dios para amar, para ser leal. Pero sin quedarnos solamente en el mal ejemplo de los padres humanos, que desgraciadamente el enemigo trabaja doble sobre ellos, así que tenemos que orar por ellos. Vamos a cerrar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Que estas sean las palabras de cada uno de nosotros al meditar y reflexionar en la clase de Padre Celestial que tenemos. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy segura, o estamos seguros, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que con esa clase de padre que es leal, que es fiel, en el cual podemos confiar a ojos cerrados, con ese padre las cosas que hemos leído y estamos aprendiendo con él son seguras. Entonces podemos entregarle nuestra voluntad y decir, Señor, haz en mí lo que tú necesitas hacer. Te confío que tú lo vas a hacer porque tú lo puedes hacer y tú has prometido que lo harás. Y sé que vas a ser fiel en hacer. Estaremos enviando los capítulos nuevos, el capítulo nuevo este fin de semana, para que por favor lo impriman y lo tengan listo para el próximo jueves. Por ahora les pido que nos postremos de rodillas para terminar con la oración. Amante Padre Celestial, gracias porque nos permites el privilegio de llamarte nuestro Padre. Gracias también porque para muchas personas, muchos jóvenes,
que no han tenido un padre en el cual podrían confiar y que haya sido un ejemplo digno de seguir. Sin embargo, Señor, podemos aprender de ti y saber que cuando no tenemos padre o cuando no tenemos madre, tú, Señor, nos recoges, tú nos aceptas, tú nos amas y tú eres fiel. Gracias, Señor, por estas cosas que estamos aprendiendo. Ayúdanos a entender cuál es la ciencia de la fe y a entender también que cuando la palabra de Dios, tu palabra dice creer, no es el creer del mundo, no es el creer de que yo por mi propia forma voy a creer en esto. No, es la fe de Jesús obrando en nosotros. Esa fe que se aferró a ti aún en la hora más difícil, cuando no podía escuchar, ni ver, ni sentir tu presencia cerca a Él, porque Él llevaba los pecados nuestros en esa cruz. Sin embargo, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sabía que allí estabas, que podía confiar en ti, aunque sus sentidos no se lo permitieran sentir. Danos, Señor, la fe de Jesús y ayúdanos a creer que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni ángeles, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien te pedimos y te alabamos por todas estas cosas. Amén.